Saludos, hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Anhelamos compartir una palabra a modo de lectura, la cual se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24 en adelante. Y sin más ni menos, he estado haciendo una serie de cambios, ¿verdad?, antes de comenzar con la lectura. Y por tal razón no he podido estarle haciendo video. Obvio que ahora salgo mucho más tarde, voy a salir mucho más tarde en ciertos días y salgo agotado. Pero nada, vamos a la escritura, que es lo que realmente tiene importancia. Espero que sean comprensibles mediante estos cambios. Y nada, como siempre, traten de tomar siempre pues lo bueno, lo que le edifique, y lo que no, pues lo desechan. Soy una persona, un pequeñito que está comenzando dentro de lo que es el compartir la escritura, el compartir la palabra de Dios, y estamos aprendiendo. Y pues no caminamos por vista, estamos caminando y accionando en fe. Y tenemos que dar el paso y obrar, porque pues la fe sin obra es muerta. Nada, te bendigo tu hogar, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Anhelo que las peticiones que tú tienes en tu corazón sean conforme a la voluntad de Dios, para que así pues vaya de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, y no hayan planes que te saquen de la dirección del Espíritu Santo, de lo que ya Dios tiene preparado para con tu vida. Aunque sabemos, ¿verdad?, que ni un solo cabello de nuestra cabeza se cae si Dios no lo permite. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, sin más preámbulo, la lectura de la palabra comienza así. Repito, libro de Hechos, capítulo 18, el versículo 24 en adelante, donde vamos a ver que Dios está hablando aquí o describiendo la vida de un hombre conocido como Dios eterno, ayúdame, Apolos. Gracias. Apolos está predicando en Éfeso. Pues nada, vamos para la lectura. Libro de Hechos 18, 24. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó a ella, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y antes de darle el granito de arena conforme a esta escritura, o lo que estuve meditando en base a esta escritura, también me fui a otro tipo de escritura.
era acerca de un hombre. Era un hombre muy rico. De hecho, era un hombre que pertenecía al consejo. Pero más sin embargo, este hombre era discípulo de Cristo. Pertenecía al consejo, a un equipo de trabajo, de labor que le llevaban con la contraria, de hecho, a los que confabularon con matar a Jesús, a quien dio la orden para que ejecutaran a Jesús. Estoy hablando de José de Arimatea. Este hombre fue quien se atrevió a pedir el cuerpo de Jesús para darle una sepultura conforme a las tradiciones judías. De hecho, a vendar el cuerpo de Jesús. De hecho, otro hombre vino, ¿verdad?, que también llevaba la contraria, y también trajo incienso y trajo mirra para que se le diera sepultura a Jesús. ¿A dónde voy con todo esto? Estoy hablando de dos términos, dos escrituras distintas, pero algo consiste en la vida del actual, del día de hoy. Siempre, por eso es que la Biblia es tan extensa, es tan amplia, que siempre nos da enseñanzas de una manera o de otra. Y yo estaba meditando en esto y decía, diantre, cómo el Señor nos ilustra a través de estas historias. Sin duda alguna, la palabra tiene vida propia. Y este hombre llamado Apolo, se dice de él, la escritura lo acabamos de leer aquí, que lo único que conocía era acerca del bautismo de Juan el Bautista. Pero más sin embargo, ya él estaba hablando y profesando acerca de Cristo. Aquí lo está leyendo, aquí lo leímos. Me gusta leerlo nuevamente. Voy a leer el versículo 25, que es donde escribe, aunque vamos a comenzarlo desde el 24, porque realmente lo que son tal vez 5 versículos lo que hay aquí. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, que era lo que estaba explicando. Y más sin embargo, este hombre ya había creído. Él conocía solamente hasta el bautismo de Juan, y él estaba predicando acerca de Cristo. Por eso vemos más adelante que cuando él lo escucha Priscila y Aquila, lo toman aparte, lo sacan aparte, y de hecho lo inducen más y ¿cuál es la palabra que dice? Que lo exponen, lo expusieron más exactamente en el camino de Dios. De hecho, le habla con otras personas para que le reciban. Una persona que lo único que conocía, hasta donde conocía, era el bautismo de Juan el Bautista. ¿Y qué pasa con José, ¿verdad?, de Arimatea? Que José de Arimatea también vemos que era un discípulo de Cristo. Pero dice la Biblia, cuando usted busca acerca de José Arimateo, era un discípulo secreto de Cristo, porque él estaba en el mismo consejo donde aquellos que confabularon y dieron la orden para eliminar a Jesús. Pero aquel era un discípulo de Cristo en secreto. ¿A dónde quiero llegar con todo esto conforme a esta escritura y a esta meditación? Que conforme a lo que nosotros vamos aprendiendo y adquiriendo, o tal vez por conductas aprendidas, nosotros tendemos a juzgar a ciertas personas por el comportamiento, porque no se junta con nosotros, etcétera, y no sabemos cómo Dios está orando con cada persona.
vemos aquí, estamos viendo el ejemplo de Apolo, que lo único que conocía era el bautismo. Sí, Señor, tú eres soberano y tú nos enseñas para que nosotros meditemos en tu escritura, como tú nos lo ordenas a través de la vida de Josué, que meditemos en ella de día y de noche para que nos vaya bien. Ay, qué lindo es el Señor, me encanta que me haga esto. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Pues que lo único que conocía, perdóname, era acerca del bautismo de Juan el Bautista, pero más sin embargo era una persona que ya tenía esta creencia en su corazón y predicaba de que Jesucristo era el Señor. Vemos a José de Arimatea, que tomé estos dos por ejemplo, que ay, qué lindo tú eres, Dios, gracias, maravilloso. Basálana, tú eres merecedor de toda gloria, toda honra, todo poder y toda alabanza. Pues era un discípulo de Cristo, que a pesar de que él estaba afiliado, era parte del consejo, pero se volvió un discípulo de Cristo, era un discípulo sin secreto. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, qué cosa más bonita, ¿no? Que una persona que conoció solamente hasta el bautismo de Juan el Bautista, y Dios lo está utilizando, y no tan solamente eso, sino que no era cualquier persona que simplemente había creído, sino que predicaba la palabra con denuedo. Dice que era un varón poderoso en las escrituras. Y así dice la Biblia que en el cielo habrá sorpresa. ¿Cuántos discípulos podrá tener Cristo que están en secreto? Que de repente están en un consejo contrario a quienes le llevan la contraria a las escrituras, a Cristo Jesús. Mas sin embargo, este hombre se atrevió, y según la historia, ¿verdad? Según la historia, todo aquel que pidiese el cuerpo de alguien que fue crucificado, lo iban a tachar de alguien que está relacionado con esta persona que fue crucificada, y se buscaba hasta la muerte. Mas sin embargo, él se atrevió con el fin de darle una sepultura conforme a las creencias de los judíos. Y cuántas personas no habrá en la tierra hoy en día el que hayan creído en Cristo Jesús. Cuántas personas conocen lo básico del evangelio, de que se les presentó el evangelio de alguna forma. Mira, yo estuve escuchando un testimonio una vez que bueno, esto lo platiqué en otro video, pero que la persona había creído en Cristo Jesús y el poder había caído sobre la persona. Una persona de campo, una persona noble, una persona con un corazón pues sencillo. Para otras personas le parece malo esta palabra, campesino, pero para nosotros no. Las personas de campo son personas muy bonitas, ¿verdad? Personas muy nobles, que no le niegan un plato de comida a alguien. Pues resulta ser que esta persona había creído, y el poder de Dios cayó sobre la persona. Y cuando el poder de Dios cayó sobre ellos se fueron a compartir del evangelio, y en medio de esto pues iban echando fuera demonios. Y cuando iban echando fuera demonios, le decía el demonio: fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Pues no podía pronunciarlo bien, el decirle fuera. El demonio
en uno de ellos se manifiesta, y cuando se manifiesta le dice, no se dice fuera, se dice fuera, haciéndole burla, ¿verdad? Como inclusive hoy en día hay creyentes que tienden a burlarse acerca de otros, pero en este caso lo estamos viendo que eran el demonio. Resulta ser la persona que está narrando el testimonio viene y dice, wow, tremendo la persona, ¿no? Este es el único de los... la Biblia dice que no podemos tener dos maestros, ¿verdad? O dos amos, ¿verdad? Porque amarás a uno y odiarás al otro. Y dice, pero este tuvo dos. Sí, porque Dios le enseñaba, el Espíritu Santo le enseñaba a echar fuera demonios y el diablo le enseñaba a hablar. Él enseñaba a hablar, le enseñaba correctamente a cómo decir fuera. Pero él lo dice de una manera jocosa, no lo dice en son de burla, sino que es como decir, güey, aquí hay una verdad. Sin duda es una verdad. De una forma u otra le estaba dejando saber de cómo se pronunciaba correctamente. Nada. La escritura para meditar es la siguiente. Libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 28. 5 versículos nada más. Y vemos que hay un Apolos que predica la palabra con denuedo y que lo que conocía era acerca de nada más acerca del bautismo de Juan, o sea, de las manifestaciones. Pero más sin embargo había creído en Cristo Jesús y estuvo predicando la palabra de Dios. Dice que varón poderoso era en las escrituras, predicaba la palabra, elocuente, era un varón elocuente a la hora de expresarse, no era cualquier persona. Y vemos a un José de Arimatea que a pesar de que estaba en el consejo con las personas que confabularon y dieron orden para ejecutar a Jesús, aún así él pide el cuerpo porque era un discípulo en secreto. Basado en esto me fui a meditar en lo que establece la Biblia. Dice que en el cielo habrá sorpresas. Hubo otro testimonio donde había una persona que estaba en cama y esta persona, a pesar de que estaba en cama, postrado en cama, según las revelaciones que se obtuvieron, ¿verdad?, de esta situación, cuando es llevada al cielo, le preguntan que por qué a esta persona le dieron un recibimiento tan bonito. ¿Quién es esta persona? Le dicen que pues era una mujer que había quedado parapléjica, y a pesar de que había quedado parapléjica, nunca dejó de pelear la gran batalla de la fe. Era una intercesora que el Señor, pues a pesar de que estaba para el Señor, era una intercesora para el Señor, para los creyentes. Oraba por los misioneros, oraba por aquellas personas que pasaban persecuciones de muerte, y se mantenía en oración aún en su circunstancia o en la situación de estando parapléjica en una cama. Definitivamente yo creo 100% lo que dice la Escritura. En el cielo habrá sorpresas. Así que nada, te dejo este mensaje cortito a modo de reflexión, a modo de lectura. Espero que medites en él, y si algún día pasa por tu mente el leerlo y el captar un poquito más, vemos acerca de la vida de Apolos y la vida de José de Arimatea, que fue quien compró, pagó más bien por el lugar donde Jesús iba a ser sepultado. Sin más ni menos, fue una pequeña lectura a modo de reflexión. Espero que entiendas que así como Jesús, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han tenido misericordia de ti, lo tengas para con tu prójimo, lo tengas para
para con tu hermano, porque sin duda alguna los misericordiosos alcanzarán misericordia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.